Hola a todas y a todos. Este video es para hablarles sobre el sexenio de Luis Echeverría y José López Portillo para la materia de Construcción Histórica de México en el Mundo 2 de la carrera de Sociología en la UNAM a distancia. Para empezar, vamos a hablar del sexenio de Luis Echeverría, que fue de 1970 a 1976, que en México fue un periodo marcado por una serie de eventos significativos a nivel internacional, económicos, políticos y sociales. En cuanto al contexto internacional, tenemos que el mundo estaba en plena Guerra Fría. Esta guerra en la que estaban involucrados los países como la Unión Soviética y alineados a esta, y Estados Unidos y los bandos alineados a esta. Como tal, el sexenio de Luis Echeverría se basó en tratar de establecer relaciones con todos los países, y ellos crearon otro bloque que es el de los no alineados. Estas políticas externas le ayudaron a mantener relaciones con China y la Unión Soviética. Además, promovió una política exterior más activa y de solidaridad con los países latinoamericanos. Una de las principales crisis que tuvo, ya entrando en la materia económica, ocurrió en 1976, conocida como la crisis de la deuda externa. En este año, México se encontraba en una situación de déficit fiscal y comercial, y había tomado grandes préstamos de bancos extranjeros para financiar su desarrollo económico. Sin embargo, la subida de las tasas de interés internacionales, la caída de los precios de las materias primas y la disminución de los flujos de inversión extranjera llevaron a una crisis financiera y a una devaluación del peso. Esta crisis tuvo efectos negativos en la economía mexicana, como el aumento de la inflación, la disminución de la inversión y el aumento del desempleo. Otra crisis económica que ocurrió durante el sexenio de Echeverría incluye la crisis del petróleo de 1973, cuando los precios internacionales del petróleo se dispararon, lo que llevó a un aumento del ingreso del país, pero también a una mayor dependencia de exportaciones de petróleo y a una inflación galopante, algo que repercutirá a largo plazo. También en cuanto a los conflictos sociales se encuentran diversas protestas y represiones, como la masacre de estudiantes de Tlatelolco, que fue en el sexenio anterior cuando Echeverría era secretario de gobierno, y el movimiento estudiantil de 1971, otra masacre conocida como el Halconazo. Todo este tipo de represiones y de autoritarismo llevó al surgimiento de grupos guerrilleros como el Ejército Revolucionario del Pueblo. Concluido esta parte, entraremos al sexenio de López Portillo, que se extendió de 1976 a 1982. México enfrentó varios desafíos importantes en términos del contexto internacional. Uno de estos fue que fue testigo de la crisis del petróleo de 1979, que afectó gravemente a la economía mexicana, ya que el país dependía en gran medida del petróleo. Además, México mantuvo una estrecha relación con los Estados Unidos, pero también buscó fortalecer sus relaciones con otros países de Latinoamérica y del resto del mundo. En términos de crisis económica, que es donde más destaca el periodo de Portillo, el sexenio de López Portillo fue marcado por una deuda externa enorme que se había acumulado durante el gobierno de Luis Echeverría. Para hacer frente a la crisis económica, López Portillo implementó medidas de austeridad y nacionalizó la banca, pero estas medidas tuvieron un impacto negativo en la economía mexicana a largo plazo. Estuvo marcado toda esta crisis económica por la dependencia de exportación del petróleo del país y por la poca diversificación de la economía. En esta época, en este sexenio, el precio del petróleo en el mercado internacional aumentó significativamente, lo que llevó a México a aumentar la producción y exportación del petróleo. Sin embargo, cuando el precio del petróleo comenzó a disminuir a finales de la década de 1970, México se encontró con una disminución significativa en sus ingresos por la exportación del petróleo. Además, el gobierno de López Portillo implementó una política de gasto público excesivo y un déficit fiscal, lo que llevó a una inflación galopante y a la devaluación del peso mexicano. Como resultado de la crisis económica de la década de 1980 tuvo un impacto negativo en la economía mexicana, como un aumento en el desempleo, la pobreza y la deuda externa. El gobierno tuvo que recurrir al rescate financiero del Fondo Monetario Internacional y la implementación de políticas de austeridad para estabilizar la economía del país.
En cuanto a los conflictos políticos, López Portillo enfrentó a la oposición de la izquierda y los movimientos estudiantiles que protestaban por la falta de democracia y el abuso de poder por parte del gobierno. Cabe destacar que en las elecciones de 1976 prácticamente solo participó López Portillo como candidato, porque no existía esta democracia realmente en el país. Y finalmente, en los términos de los conflictos sociales, el sexenio de López Portillo fue marcado por el aumento de la violencia y la delincuencia, así como por una creciente desigualdad económica y social. En este contexto, también hubieron muchos casos de corrupción, como en todos los gobiernos anteriores. Aquí destaca uno que a mí en lo particular me llamó la atención y fue el de Durazo Moreno, que fue en este caso jefe del departamento de policía, donde se indica que aquí inició una gran corrupción por parte de la policía y el narcotráfico y todo este tipo de grupos delictivos, y no solamente como grupos aislados, sino también funcionando en la parte del gobierno y de diversas instituciones. En conclusión, estos dos sexenios los voy a dividir. En este caso, primero el de Echeverría fue un periodo de importantes cambios y transformaciones en México, que se presentaron tanto avances como retrocesos en diversos ámbitos. Su gobierno fue criticado mayormente por la represión y el control político que manejaba, pero pues tuvo una eficiente política exterior al establecer relaciones con diversos países pues que no estaban de acuerdo con las ideologías estadounidenses. En conclusión, también en la parte de López Portillo, fue un periodo de grandes desafíos para México, marcado por la crisis económica, conflictos políticos y sociales. Aunque se implementaron medidas para hacer frente a estos desafíos, muchas de ellas tuvieron un impacto negativo en la economía mexicana a largo plazo, y no se logró resolver muchos de los problemas sociales y políticos que enfrentaba el país. Precisamente estos dos sexenios de López Portillo, primero el de Echeverría y luego el de López Portillo, son muy importantes porque también se le conoce como la década perdida, la parte de 1970, porque pues fue marcada no solo por las crisis, sino también por la corrupción interna, por los problemas políticos y sociales que enfrentaba el país, que también se venían dando desde el sexenio de Díaz Ordaz, pero que detonaron en 1970 con también todos los factores internacionales que influyeron en la crisis económica. Sin duda, el sexenio de López Portillo no se entendería si no se estudia el de Echeverría, y tampoco el posterior gobierno de Miguel de la Madrid se entendería si no se estudia el de López Portillo y toda la crisis económica que dejó cuando estuvo de presidente. Entonces, la conclusión más importante sería que sin duda los gobiernos, cada sexenio, pues no son aislados. Es necesario que cada gobierno trabaje de manera adecuada para poder dejar un buen gobierno, en esas palabras, en esos términos, al que sigue. Porque si no, va a haber una crisis en la que no se va a poder trabajar de acuerdo a un plan, porque se van a tener que resolver problemas que dejaron los gobiernos anteriores. En este caso es lo que pasó con López Portillo, que muchas de las crisis vienen de las políticas que venía manejando Luis Echeverría. Y eso sería todo. Muchas gracias.